Bueno, vamos a comenzar. Vamos a viendo lo que es la partida doble. Hoy nos toca partida doble. Bueno, lo que es los de contabilidad. Bueno, ellos ya dominan esto a derecho y al revés. Hemos siempre lo he estado viendo en contabilidad cada rato lo que es la partida doble. Para ustedes de BGU va a ser, digamos, por primera vez que vamos a ver esto. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es la partida doble? El principio de la partida doble es la base de la contabilización, ¿sí? Que señala que registra de una transacción comercial lo que recibe. Perdón, voy a silenciar porque están haciendo bulla. Permítame un momentito. Listo, ahora sí. Como les decía, la partida doble es el principio de la partida doble, es la base de la contabilización que señala que en el registro de una transacción o movimiento comercial lo que se recibe de ser igual a lo que se entrega. En resumidas cuentas, si usted da, usted va a recibir algo. Asimismo, si es que usted entregó algo, va a recibir algo. Y si es que alguien le entrega algo, usted va a tener que dar algo. Es decir, si yo le compro algo, usted me va a dar, digamos, un producto y yo le voy a pagar. Sí, a eso hace la relación de la partida doble. Si usted da, hace una entrega. Es decir, sin deudor no hay acreedor. Bueno, más acá adelante les voy a explicar la T. Entonces, la partida doble, todo intercambio comercial se registra en la denominada T contable que está compuesta por las columnas debe y el haber. Esta es la T contable, ¿sí? Esta de aquí, perdón, esta de aquí, este es el esquema de la T contable. Entonces, como vemos aquí, dice que se encuentra conformado por el debe y por el haber. Entonces, nosotros aquí en el debe vamos a registrar las cuentas y en el haber también vamos a registrar los valores de las cuentas que vamos teniendo. Por ejemplo, aquí dice, cuando ingresa un activo, yo qué sé, compramos, yo qué sé, una camioneta, yo qué sé, algo, bienes para la empresa, vamos a poner en el debe cuando va incrementando en el activo. Cuando es pasivo, sí, asimismo, vamos a ir disminuyendo, ya les explico por qué, y capital lo mismo va a disminuir. En el haber, vuelta cuando, por ejemplo, yo qué sé, si vendemos un activo, vamos a poner en el haber que va disminuyendo, en el pasivo que va aumentando y en el capital que va aumentando a sí mismo. Entonces, aquí con estos ejemplos les voy a explicar. Por ejemplo, aquí dice la compra de bienes. ¿Qué es la compra de bienes? Bienes son activos, ¿verdad? Bienes son activos. Entonces, ¿qué dice? Cuando un activo, digamos, cuando un activo está registrado en el debe, ¿qué está diciendo? Dice que va a aumentar. En este caso, por ejemplo, digamos que se ha comprado, yo qué sé, sillas ya. Entonces, se ha comprado sillas por un valor de $100. Entonces, como está incrementando el activo, va en la parte izquierda. Entonces, ¿cuánto en sillas ha incrementado? $100. Ponemos bienes $100. Pero supongamos en el caso, yo que sé, se rompieron las sillas, nos robaron las sillas, entonces, digamos, nos robaron por el valor de sillas de $300. Aquí pusiéramos, ¿dónde va a disminuir el activo? En el haber. Entonces, como se robaron, o se perdieron, o se robaron, lo que sea, se rompieron, vamos a poner aquí, yo qué sé, $300, $200, ¿sí? Entonces, a eso hace relación. Derechos, ¿qué hace relación derechos? Los derechos son, por ejemplo, son una parte de activos generalmente que no son que son intangibles, es decir, que usted no les puede tocar, ya sea como patentes, derechos, patentes, por ejemplo, la marca de Coca-Cola, la marca de Nike. Usted, por ejemplo, quiere vender la Coca-Cola o quiere vender productos Nike o de Samsung. Usted dice, bueno, yo quiero que me vendan el derecho a vender esos productos. Entonces le dan un documento que usted le acredita que puede vender esos productos. Entonces, entonces digamos, a eso hace relación derechos. Entonces, esos derechos, de cierto modo, son unos activos. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, aquí han puesto $250. Entonces, quiere decir, yo que sé, que compró algún tipo de derecho, ¿sí? Y le incrementó $200. Pero después, asimismo, yo qué sé, a lo mejor vendieron o, digamos, se devaluó, se perdió, algo pasó, sí se perdió, entonces digamos que el activo se registró, se restó menos $100, ¿sí? Entonces, como está en el haber, se resta $100. Bancos, asimismo, bancos, ¿qué pertenece a qué cuenta? Pertenece a activos, ¿no es cierto? Porque el banco es, digamos, el dinero es algo suyo, entonces, pero de la empresa, digamos, en este caso, sí, entonces va a estar dentro de activos. Entonces, ¿qué dice? Que cuando el activo, digamos, el activo está en la parte izquierda de la cuenta T, es decir, en la columna del debe, este va a aumentar. Es decir, yo qué sé,
se fueron y se depositaron en la cuenta de la empresa $150 y después se depositaron $100, ¿sí? Entonces, esto es un incremento, digamos, del activo. Deudas, como dice aquí, si las deudas están en el lado del debe, estas van a disminuir, las deudas van a disminuir. Pero si las deudas están en el lado del haber, van a aumentar. En el caso de este ejemplo, se registra $200 en el haber, ¿sí? Tenemos $200 registrados en el haber. ¿Qué ha pasado? Entonces está incrementando el pasivo. Entonces ustedes ya saben que el pasivo son las deudas, ¿no es cierto? Entonces todo lo que la empresa debe a terceros. Hagan de cuenta que compramos $200 en mercadería, ¿sí? Entonces, pagamos los pasivos, incrementa nuestras deudas a $200, ¿sí? A eso hace relación. Y por último, el patrimonio. ¿Qué dice aquí mismo? Entonces, cuando dice el debe, cuando estamos en la cuenta del debe, ¿sí? El patrimonio o capital va a disminuir y cuando estamos en la cuenta del haber, el patrimonio o capital va a aumentar. En este caso, dice neto patrimonial. Vemos que está $300 de este lado. ¿Qué quiere decir? Entonces, que el patrimonio aumentó. Puede ser, a lo mejor los socios dijeron, necesitamos poner $300 más para aumentar un poco más el patrimonio, o a lo mejor se tuvo más ganancias de lo que se esperaba y fue aumentando el patrimonio. Entonces, esto es, digamos, el principio de la partida doble, es decir, sin acreedor, digamos, sin deudor no hay acreedor, ¿sí? Es decir, que alguien, si usted compra algo, va a recibir algo, pero al momento de recibir, ¿no es cierto?, se genera también una deuda y debe cubrir esa deuda. Entonces, siempre va a haber digamos, esas dos compensaciones. Si usted, digamos, paga algo, recibe algo. Si usted, digamos, merma algo, va a mermar algo. Si en el caso de aquí, en el pasivo, se reduce el pasivo, aquí va a ponerse en el debe, y si es que aumenta las deudas, va a ponerse en el haber, ¿sí? Nada más. Esto hace relación a la partida doble. No vamos a profundizar mucho en esto, porque esto vamos a profundizar más con los de contabilidad. Bueno, en emprendimiento solo tienen que tener una idea nada más de esto, ¿sí? En esto no vamos a profundizar como sí lo sabemos hacer en contabilidad. Los movimientos o transacciones. Una transacción o movimiento contable es el registro de un hecho económico que modifica la situación económica del emprendimiento, ¿no es cierto? ¿Cómo va a modificar? ¿Qué quiere decir? Es decir, una transacción económica se da, digamos, entre dos partes, ya sea esta, empresa, persona o persona, empresa. ¿Qué quiere decir? Si la empresa me vende algo, ¿sí? Yo como consumidor voy a consumir, digamos, voy a obtener el producto y a su vez le voy a pagar. Eso se llama transacción. Entonces, esta transacción, ¿sí? Es un movimiento contable que registra un hecho económico. Es decir, un hecho económico que modifica la situación económica del emprendimiento. ¿Por qué modifica la situación económica del emprendimiento? Porque si usted, por ejemplo, tiene una empresa, si usted comienza a vender cada vez más, su empresa va a crecer. Está modificando, está afectando su situación económica de la empresa. Asimismo, si está pierde, puede ser que llegue a la quiebra digamos, de la empresa. Entonces, por eso una transacción o movimiento contable, ¿sí? Modifica la situación económica de la empresa, ¿sí? En las transacciones, el elemento indispensable es el intercambio de productos, es lo que ya decíamos, ¿no es cierto? Si es que no existe el intercambio de productos, no existe la transacción. Sean estos bienes o servicios entre personas naturales, como ya les explicaba, personas naturales a empresas o empresas a empresas o personas naturales a empresas. El caso, por ejemplo, sería de empresas a empresas, yo qué sé, una empresa que se dedica a fabricar muebles vende a otra empresa muebles que necesita para la empresa. Una empresa que vende a una persona natural, yo que sé, asimismo muebles, le vende a esa persona natural porque necesita tener, yo que sé, amoblar la casa, yo que sé, comprarse una cama, etcétera. Y si es que es de una persona natural a empresa, puede ser, por ejemplo, si ustedes, yo que sé, se gradúan, yo que sé, se van a la universidad y estudian ingeniería civil, yo que sé, para ser abogados, economistas, doctores, lo que ustedes sean. Entonces, la empresa les contrata, ¿sí? Entonces, ustedes no son una empresa, son profesionales, entonces generalmente son personas naturales, ofertan sus servicios a las empresas. A eso hace la relación, movimientos de las transacciones. En las transacciones está disponible la información necesaria para llevar de manera ordenada el registro de los movimientos
del emprendimiento. Es prácticamente es contabilidad, ¿verdad? Si usted cuando realiza las transacciones, sí, va a tener que ir, digamos, ir registrando todos los movimientos que se dan, como decíamos, como teníamos en el caso de aquí. Por ejemplo, aquí bienes, sí, si se compró bienes, entonces pongo, en este caso, como es un activo, pongo $100 de compra de bienes. Si se compró derechos, $100. Pongámosle ejemplo, hagan de cuenta que aquí que dice materia prima, ya, por decir aquí materia prima, hagan de cuenta. Era por ponerles este ejemplo, pero bueno, se me pasó ya. Hagan de cuenta que aquí en vez de bienes dice materia prima. Entonces ponemos aquí $500 de materia prima, ¿sí? Entonces, en deudas, entonces ponemos aquí $500 de materia prima y en deuda sería $500 de materia prima. ¿Por qué? Porque en bienes, es, digamos, es el activo, aquí entra $500, ¿sí? Pero también tengo que pagar, ¿no es cierto? No es que la materia prima me van a regalar. Entonces, eso se llama una deuda. Entonces, voy a ponerle aquí en deuda, $500. Así, al final vamos a tener así cuando, bueno, ese es en contabilidad vamos a tener muchas de estas T's, digamos, estas T contables, muchas. Y al final tenemos que sumar porque vamos a tener valores aquí y valores acá, valores aquí, valores acá, valores aquí y valores acá, valores aquí y valores acá. Vamos a ver, luego restamos las dos, digamos, los dos lados, tanto el izquierdo y el derecho, y nos va a salir, digamos, un resultado final. Al final del periodo contable, eso tiene que cuadrar, ¿sí? Pero bueno, eso aquí en emprendimiento no se ve, pero eso en contabilidad sí. Entonces, eso para que tengan un conocimiento nada más los de BGU. Nada más. La partida doble. La ecuación contable es la relación de igualdad que existe entre el activo, pasivo y patrimonio. Ya hemos dicho que el activo es todo, perdón, el activo es todo lo que posee la empresa, ¿sí? Puede ser la empresa tanto que esté, digamos, tanto que esté comprometido o no. Cuando digo comprometido, es decir, que sus bienes, digamos, que todavía, digamos, sus bienes todavía no están libres, todavía hay que pagarlos, digámoslo así, todavía no están cubiertos y todavía toca pagar, es decir, hagamos de cuenta que yo digo, no todos tenemos una empresa, digamos una empresa ya. Digo, del 100% de la empresa, el 60% ya es nuestro, pero el 40% del activo está comprometido, es decir, que ese 40% todavía tenemos que cubrir o tenemos que pagar, está endeudado, ¿sí? Entonces, eso hace relación, digamos, existe la relación entre activo el pasivo, que ustedes ya saben que son las deudas, es decir, si teníamos una relación del 60-40, es decir, el 40% de ese activo va a ser pasivo. ¿Por qué? Porque todavía no cubrimos, ¿sí? Y el patrimonio va a ser digamos, todo lo que ya nos queda libre, digamos que no está comprometido. Ya vamos a ver, bueno, aquí está la ecuación, pero ya les voy a explicar más claro más adelante. Cuando estamos en presencia de una igualdad, encontramos que aunque el valor de las variables cambie, siempre llegaremos a la misma igualdad. Ya les explico acá. Entonces, visualizando la ecuación, trasladándose a las cuentas, podemos graficar la siguiente. Entonces, la ecuación contable siempre vamos a tener activo es igual a pasivo más patrimonio. Con relación a lo que decía acá, dice, el valor de las variables, a ver, dice, encontramos que aunque el valor de las variables cambie, siempre llegaremos a la misma igualdad. Entonces, como ustedes saben, esta es una relación matemática. Y ustedes, como saben, en matemática les hayan enseñado, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, digamos, un término pasa al otro miembro, digamos así? Cambia de signo. Entonces, por ejemplo, muchas de las veces van a encontrar así, van a encontrar de esta manera la fórmula. Activo, ¿sí? El activo es igual al pasivo más patrimonio, pero también pueden encontrar de la siguiente manera. Patrimonio es igual a activo menos pasivo. De cualquiera de las dos formas ustedes le van a encontrar, ¿sí? Por eso dice, o sea, el orden no va a cambiar, siempre va a cambiar. ¿Por qué? Si tenemos de digamos, el pasivo, aquí, ¿qué está? Está sumando. ¿Cómo pasa al otro miembro? Restando, ley de los signos, ¿no es cierto? Como está positivo, pasa negativo. Entonces, queda patrimonio, entonces patrimonio es igual activo menos pasivo. Muchas de las veces va a encontrar de estas dos formas, entonces no se confundirán, es lo mismo.
solo digamos que está despejado. Aquí, en esta de aquí está despejado activo. Ustedes ya saben, por matemática, por regla matemática, aquí está despejado el activo y acá está solo despejado el patrimonio, ¿sí? Nada más. Pero si algún rato ustedes están investigando y encuentran de esta forma y en otro rato de esta forma, sí, no, es lo mismo, solo que no, o sea, solo está cambiado los términos nada más. Ya vamos a ver un ejemplo. En sentido netamente económico, la ecuación contable lo que nos está queriendo decir es que todos los bienes y derechos de la empresa activos están siendo financiados por dos fuentes. Externa, el pasivo; interna, el patrimonio. Es lo que les decía, ¿verdad? Les explico lo que dice esta partecita de aquí, que se lo considero importante, que dice que todos los bienes y derechos de la empresa activos están siendo financiados por las fuentes externa del pasivo y interna del patrimonio. Digamos, pongamos un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo de... Esperen un momentito. Voy a abrir el Excel. Supongamos que tengo... ¿Sí están viendo mi Excel? Confírmenme, por favor. Sí. Ya, listo. Por ejemplo, si tenemos activo, pongamos de un ejemplo que tenemos $10,000, ¿sí? Vamos a un ejemplo que tengo $10,000. De pasivo tengo, vámonos $8,000. Perdón, eso fue 80,000. $8,000 y pongámosle, bueno, el patrimonio, vamos a ver, patrimonio, vemos aquí. El patrimonio, como según vemos la fórmula, ¿sí? Es la suma tanto del activo, del pasivo como el patrimonio, pero como no tenemos, vamos a sacarle aquí entonces. ¿Cómo tenemos? Entonces tengo pasivo, activo menos, perdón, aquí está mal escrito. Pasivo, ya listo. Entonces la fórmula teníamos que era activo, el patrimonio es igual al activo menos pasivo. Entonces patrimonio nos da igual a 10,000 menos 8,000, $2,000. Entonces, ¿qué quiere decir entonces? Supongamos en el caso, solo me dejen, porque si no el Excel no me va a dejar, listo, pues quiero decir. Entonces ya tenemos, ¿sí? El activo que es $10,000, pasivo que es 8,000 y patrimonio es 2,000. Si ustedes se fijan, ¿qué decía la fórmula? Primerito, vamos con la primera. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Entonces, si hago la primera, que es activo es igual a pasivo más patrimonio, me da los 10,000. Si hago la segunda fórmula, que es patrimonio, patrimonio es igual al activo menos el pasivo, ¿sí? Entonces me va a dar, a ver, aquí me confundí. A ver, aquí, perdón, aquí es activo, a ver, claro, el activo es igual al, perdón, me confundí, chicos. El activo es igual a la pasivo más el patrimonio, me da 10,000. Y el patrimonio, sí, esa está bien. Y el patrimonio es igual al pasivo más, perdón, no, ya me equivoqué en la fórmula. Perdón, chicos, perdón, chicos, perdón, me equivoqué en la fórmula, feo. A ver, el activo es igual al pasivo más patrimonio, listo. Entonces, ¿cuánto es el activo? Es igual, ¿cuánto es el pasivo? Es 8,000, más el patrimonio, que es 2,000, ¿no es cierto? 10,000. Ahora, para saber cuánto es mi patrimonio, ¿sí? Entonces sería, patrimonio es igual a activo menos el pasivo. Y me debería salir, entonces tengo activo menos el pasivo, me salen los 8,000. Me cuadra, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean la fórmula, tanto de esta forma como de esta forma, no se confundan. Sí, solo es que está cambiado, nada más es el orden de los términos, nada más, ¿sí? Entonces, ahora, como decía ahí, por ejemplo, los activos tienen que, digamos, están financiados tanto por el pasivo y el patrimonio. Es decir, nosotros, ¿cuánto de activo tenemos? Tenemos $10,000, ¿no es cierto? Tenemos $10,000.
si sacamos, por ejemplo, si sacamos los $10,000, si le sacamos la relación, sería, a ver, vamos a ver, a ver, no, mejor le hago así directo. Ya, tenemos, por ejemplo, los $10,000, ¿sí? Tenemos de activo, pero ¿cuánto de pasivo tenemos? 8,000. Es decir, que de estos $10,000, $8,000 de activo estamos en deuda, ¿sí? Si restamos este con este, nos queda de $2,000. Es decir, que el pasivo financió el activo. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos un pasivo de 11,000? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos un pasivo de 11,000? Miren, cuando tenemos un pasivo de 11,000, el pasivo, ¿sí? El activo no puede cubrir al pasivo. ¿Por qué? Porque las deudas son mayores que el activo. Cuando esto sucede, entonces el pasivo dice, yo ya no tengo más dinero, la empresa dice, ya ahora no tenemos más dinero para cubrir, no tenemos más activos para cubrir al pasivo. ¿Qué hacemos? Voy a cogerme del patrimonio. Entonces, por ejemplo, si es que yo qué sé, teníamos un capital, hagamos su cuenta, si nosotros pusimos como una empresa un capital, yo qué sé, de $5,000, ¿sí? Entonces, al momento de nosotros, entonces nos vamos para cubrir este déficit de $1,000, vamos a tener que coger del patrimonio o del capital. Entonces, ahí se cubre. Por eso dice, ahí decía, el activo primero se va a financiar con el pasivo. Si es que el activo lo logra financiar al pasivo, como teníamos en el primer ejemplo, $8,000, entonces no pasa nada. ¿Por qué? Porque el activo logró cubrir a las deudas y encima nos sobró $2,000. Pero a muchas de las veces se maneja mal la empresa, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, un caso que yo qué sé, se endeudaron demasiado y tenemos un activo de 10,000, pero la empresa se endeudó demasiado y tiene un pasivo de 11,000. Los activos no pueden cubrir, ¿sí? No pueden cubrir la deuda, los activos no. Entonces, ¿cómo cubrimos este déficit de $1,000? Nos vamos al capital, es decir, los aportes que nosotros hicimos al inicio de la empresa. Es decir, cuando nosotros formamos la empresa, el dinero tenemos que aportar. Y cuando el activo no puede cobrar el pasivo, nos comemos el capital o el patrimonio. ¿Sí? A eso hace nada más relación. Continuemos. Entonces, como dice aquí, a ver, ya, listo. En sentidamente económico, la ecuación contable que nos está requiriendo decir es que todos los bienes, bueno, es lo que hablamos, los bienes y todos los derechos de la empresa activos están siendo, es lo que decía, activos están siendo financiados, como les decía, primero por el pasivo, ¿sí? Ténganse la idea general, no tanto matemático, solo tienen que tener la idea, ¿sí? Es decir, que si es que yo tengo una cantidad de activo, ¿sí? Y ese activo está comprometido con deudas, voy a pagar con los activos, pero si el activo no puede cubrir al pasivo, me voy a ocupar mi patrimonio, pero no puedo, pero yo no puedo quedar mal con mi proveedor. Generalmente cuando se da esto es raro, o sea, por ejemplo, digamos que el pasivo sobrepasó los activos. Generalmente la empresa no es que se va directamente a comer el patrimonio, no hacen eso, porque ya esto es una medida desesperada. ¿Qué es lo que hacen? Por lo generalmente se van a unas entidades financieras, dice, puede prestarme, yo que sé, 20,000, yo que sé, nos pasamos así como el ejemplo que vemos en el Excel, yo que sé, nos pasamos con $1,000. Dice, pide al banco, préstame $1,000 para poder cubrir el activo de este periodo contable, y ya este año, recuperamos, yo qué sé, vamos a recortar gastos, costos y vamos a poder pagar. Entonces, ya para irse a comer al patrimonio es porque la empresa ya está grave, o sea, ya hizo las cosas sumamente mal, ¿sí? Por lo general, antes de comerse el patrimonio, ven todas las opciones, en tal caso piden, yo qué sé, un préstamo o algo para cubrir, ¿sí? Chicos, ya me salió la notificación, si se corta, bueno, hasta ahí quedaremos. Igual está grabado y ya subo la clase. Bueno, pues sigamos. Contablemente, esta relación de igualdad se sustenta en la regla de la partida doble. Ya hemos visto la partida doble, que sin deudor no hay acreedor y sin acreedor no hay deudor, que nos garantiza que se mantiene. ¿Por qué? Cuando un lado de la igualdad está siendo afectado, el otro está siendo por el mismo valor, ¿sí? cuando tenemos, ¿sí? Un activo,
¿sí? Es decir, si compramos, yo qué sé, un activo, hagamos de cuenta que recién estamos comenzando la empresa. Si compramos un activo por $20,000, vamos a tener un pasivo por $20,000 también. No es porque fue mi plata, o sea, ya, o sea, no, yo tengo el bien. No, yo tengo que, o sea, si compro un activo de $20,000, si es para la empresa tiene que recuperar. ¿Por qué? Porque usted puso esa plata para empezar la empresa y usted va a querer primero recuperar la plata que puso, los $20,000, sí, va a querer recuperar vendiendo ya sus productos, dando el servicio, va a querer recuperar, sí, y entonces por eso, sí, eso se considera un pasivo, por eso dice, si en un lado afecta, en el otro también va a afectar, a eso hace relación esto. Ojalá les alcance. Bueno, el ejercicio es sumamente sencillo, no es nada complejo antes que se acabe el tiempo. Dice ejemplo, para iniciar su emprendimiento, Juan compró una amasadora por $2,500, una balanza por $500, pero solo contaba con $2,000 y la diferencia la pagó con un préstamo. Activos, es lo que decíamos, activos, él compra, de activos tiene $3,000. ¿De dónde saca esos $3,000? Primero de la amasadora que compró por $2,500, más la balanza que es $500. Esto es los activos, ¿sí? Aunque ya en el negocio, él cuando se ponga, digamos, su emprendimiento, su panadería o lo que vaya a poner, sí, ya obviamente va a tener que recuperar estos $3,000, ¿sí? Va a tener que recuperar porque era la plata de él. Sí, no es porque ya voy a poner mi emprendimiento porque es mi empresa, no, tiene que recuperar esta plata, luego ya para que sea rentable, ¿sí? Entonces tenemos amasadora que cobra por 2,500 y la balanza $500. Pasivos, dice aquí, y la diferencia le pagó con un préstamo. ¿Cuánto fue el préstamo? $1,000. Entonces tenemos activos, pasivos, ¿sí? De patrimonio, $2,000. ¿Por qué? Porque dice Juan compró una amasadora 2,500 y una balanza de 500, pero solo contaba con $2,000. Estos $2,000, sí, es ya, él lo está usando para, digamos, para ya poder trabajar. Es decir, ya compra la amasadora, compra digamos, lo que es aquí la balanza, pero van a estar materia prima, van a estar, ¿no es cierto?, para poder vender. Yo qué sé, si vende pan, yo qué sé, lo que vende tortas, lo que sea. Entonces tenemos activos, $3,000, pasivos, $1,000, patrimonio, $2,000, que el aporte que realizó, ¿sí? Entonces, teniendo la ecuación contable, tenemos, como ya habíamos visto, bueno, yo prácticamente les expliqué antes del ejercicio, aquí solo que está ya en la diapositiva, tenemos activos es igual a pasivos más patrimonio. Entonces, ¿cómo van a determinar? ¿Cómo va a determinar? Entonces, por ejemplo, activos tengo 3,000, ¿no es cierto? Activos es 3,000, pasivos ¿cuántos tengo? 1,000 y patrimonio ¿cuánto tengo? 2,000. Si se fijan, como decía acá en la diapositiva, ¿sí? Cuando un lado de la igualdad está siendo afectado, el otro se está haciendo por el mismo valor. Si ustedes se fijan, tengo $3,000 y acá 1,000 más 2,000, $3,000. Sí, ambos valores tienen que ser iguales generalmente. Ya vamos a ver más adelante, hemos de ver casos cuando no necesariamente tiene que ser igual. Sí, generalmente cuando tenemos utilidad, ya cuando ya la empresa ha comenzado a funcionar, sí, eso es generalmente al inicio, pero ya cuando la empresa ha empezado digamos, a funcionar, entonces generalmente el activo, si es superior al pasivo, vamos a tener un patrimonio mayor, ¿sí? Nada más. Chicos, les voy a dejar, bueno, esto de aquí, esto vamos a ver, pero el deber, no se preocupen, las dos últimas diapositivas no tienen nada que ver con el deber, así que pueden hacer el deber y ya les voy a colgar. Entonces sería el deber, ¿sí? Aquí está el mismo, un ejercicio igualito, nada más, y tienen que ir respondiendo cuál es el principio de la partida doble, nada más, ¿sí? Nada más. Ya como se ya me va a cerrar el Zoom, estas dos diapositivas les voy a dejar para la próxima clase. Listo, chicos, ¿tienen alguna consulta? No, ¿Quedó todo claro? sí, profe. Listo, entonces igual si es que no entendieron cualquier